embargo, joven, el signo lingüístico, el estudio del lenguaje, es una parte de una ciencia general más amplia que se llama justamente, joven, la semiótica. Esta ciencia general, social, que estudia, joven, el funcionamiento de los signos dentro de una sociedad. Otros también le llaman la semiología. Ahora, ¿por qué te digo que es una ciencia general? Porque esta ciencia, joven, involucra todos los campos de estudio de la sociedad, todos aquellos campos que hacen uso de signos. Y evidentemente, joven, la lingüística está dentro de esta ciencia general que se llama la semiótica. Ahora, nosotros, joven, vamos a estudiar el día de hoy lo que corresponde al signo lingüístico, pero, de manera general, antes vamos a hablar de qué cosa entendemos por un signo, de manera general. Un signo, joven, se entiende como cualquier objeto perceptible que remite o evoca a otro objeto de la realidad en la mente de alguien que lo interpreta. Esto lo plantea Charles Peirce, ¿no? Y él establece 3 tipologías de signos. El signo, joven, entonces... A ver, ¿hay problemas con la pantalla? ¿Se logra ver? Me dice por ahí que no ha cambiado. Sí. Sí se ve, todo bien. Ah, ya. Gracias por la confirmación. Ahora, un signo, joven, es todo elemento que yo puedo ver y significa algo para mí. Una bandera es un signo. Un semáforo es un signo. Un letrero es un signo. Un dibujo es un signo, ¿no? Un arco iris es un signo. Una nube gris también es un signo, ¿sí? Entonces, todo aquello, joven, que el hombre le ha dado un sentido, un significado, entonces, joven, constituye un signo. Ahora, cuando nosotros estudiamos los signos de manera general, hablamos, joven, de 3 tipos de signos. Hablamos del índice o indicio, el icono y el símbolo. Ahora, ¿a qué se debe, joven, esta clasificación? Se debe al siguiente criterio. ¿Significado es igual que signo? No. El signo es el elemento perceptible. Lo que alude a mi mente, lo que significa es el significado. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, una cruz es el signo. ¿Y qué me representa la cruz? El cristianismo. Entonces, eso sería el significado, lo que significa. Otro ejemplo, si yo digo, por ejemplo, joven, una bandera roja en la playa, ese es el signo, la bandera, el objeto perceptible. ¿Y qué significa una bandera roja en la playa? Peligro. Ese es el significado. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. La calavera, el dibujo de la calavera es el signo, el objeto perceptible. ¿Y qué significa la calavera? Puede significar la muerte. Por lo tanto, joven, eso sería el significado. De manera general. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, Piero me pregunta significado, significante. Eso tiene que ver con el signo lingüístico, Piero. Espérate, primero estamos hablando del signo en general. ¿Ya? Ahora, el signo se puede dividir en 3 clases. Mira acá. ¿Qué es el índice o indicio? Es aquella que muestra, es aquel signo, ¿no? Que muestra una proximidad espacial o una relación de causalidad con el objeto representado. Por ejemplo, si tú a lo lejos ves un humo, entonces, joven, ese es un signo, objeto perceptible. ¿Y qué significa el humo? Significa, joven, que hay incendio, hay fuego. Por lo tanto, ahí, joven, el signo, el humo, me remite a un significado por la relación de causa-efecto. ¿Sí? Causa-efecto.
Igual, joven, si tú caminas por la playa y ves este signo perceptible en la arena, entonces inmediatamente te das cuenta que eso significa que alguien ha pasado por ahí. Por lo tanto, joven, ese signo es un índice o indicio. ¿Por qué? Porque guarda una correspondencia de causa-efecto, el signo con lo que está representando. Si alguien estornuda, eso es un índice o indicio de que en ese momento uno tiene, digamos, un resfriado. Por lo tanto, el estornudo es un índice de la presencia por la relación de causa-efecto del resfrío. Entonces, joven, aquí, repito, el índice o indicio, o también le llaman algunos síntomas, ¿no? Cuando es justamente estornudo, son signos que aluden a un significado, pero que establece una relación de causa-efecto. Claro, Cristel me pregunta, profesor, entonces el signo no tiene un significado en sí. Todos los signos tienen significados. Claro, es eso porque si un objeto no tiene significado para ti, entonces no es signo. Hablamos de signo, todo objeto perceptible que yo puedo ver, oler, tocar, etcétera, que tiene un significado. ¿Me entiendes, Cristel? Ahora, ¿qué tipo de significado le ponemos? A eso me estás preguntando, ¿no? Ah, ya, según el tipo de significado, la relación entre el signo y el significado es que justamente Peirce divide el signo en tres clases. Todo signo tiene significado que el hombre le va a poner. Ahora, los signos, por ejemplo, Cristel, que comúnmente son índice o indicio, comúnmente son signos de carácter universal. ¿Qué significa eso, profesor? Cualquier persona en el mundo, joven, que ve un humo, inmediatamente sabe por una relación de causa-efecto que eso es un signo de fuego. Cualquier persona en el mundo, joven, que estornuda, sabe que eso es un índice o indicio de ¿qué? De resfrío. O sea, comúnmente los índices o indicios son comúnmente de carácter universal. ¿Por qué? Porque te manifiestan estados de la naturaleza comúnmente. ¿Entendido? Ahora, pero hay algunos signos, Cristel, hay algunos signos que, como tú dices, sí depende de la convención, o sea, de que las comunidades y las personas en determinados lugares le ponen un significado. ¿Te das cuenta? Y a eso le vamos a llamar símbolo. Es por eso digo, vamos a terminar un poco de explicar esto para que podamos entenderlo mejor. Un icono, ¿qué es? Un icono es aquel signo que mantiene una relación de semejanza con lo que está representando. Por ejemplo, una foto se parece a lo que está representando. Por ejemplo, una estatua se parece a lo que está representando. Un mapa guarda una relación de analogía, parentesco, semejanza física con lo que está representando. Una caricatura, también, joven, es un signo que se parece a lo que está representando. No exactamente igual, puede ser exagerado, pero se parece. Por ejemplo, algunos hablan de iconos sonoros, por ejemplo, las onomatopeyas. Como tú recordarás, las onomatopeyas son signos o son palabras que imitan a lo que está representando a los sonidos de la naturaleza. ¿Estamos? Por lo tanto, fíjate, a diferencia, joven, de el índice o indicio, donde acá prima, aquí en el índice, la relación de causa-efecto, acá, joven, lo que prima es la relación entre semejanza o analogía. Y ahora, ¿qué es un símbolo? Un símbolo, joven, es un signo, como dijo Cristel hace rato, cuyo significado se establece por convención, no por semejanza ni por causa-efecto, sino se establece por una convención o acuerdo social. Por ejemplo, la paloma blanca es un símbolo de la paz. La balanza es un símbolo de la justicia. Y
y la bandera roja y blanca es el símbolo de nuestra nacionalidad. Entonces, fíjate ahí la diferencia, ¿no? Cuando hablamos justamente del símbolo, el símbolo, repito, es el signo cuyo significado guarda una relación no de semejanza ni causa-efecto, sino de convención. Y esto va a depender de la cultura, el tiempo, la sociedad. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, un signo es todo elemento perceptible que tiene un significado para el hombre. Según qué tipo de relación existe entre el signo y el significado, porque no siempre es igual, existen tres clases de signo. El índice o indicio es aquel en la cual hay una relación de causa-efecto entre el signo y el significado. El ícono es aquel signo en la cual hay una relación de analogía entre el signo y el significado. Y hablamos de símbolo cuando hay una relación, o sea, la relación entre el signo y el significado es por convención. A ver, vamos a ver las preguntas. ¿El índice y el ícono también tienen una relación por convención o acuerdo? A ver, vamos a ver, hay varias preguntas. El globo terráqueo, Piero, sería pues un ícono, porque se asemeja a lo que está representando. Un indicio es más un signo natural. En la mayoría de los casos, Giancarlos, sí. En la mayoría de los casos, los indicios son comúnmente, como tú dices, signos de la naturaleza. Si yo veo una nube gris, por causa-efecto me doy cuenta que ahorita más rato va a llover. Si yo veo un arco iris, eso significa que antes ha llovido. O en todo caso, estamos en la primavera, digamos. Estamos. Si tú vas por el campo y ves hojas en el árbol, ves hojas cayendo, entonces eso puede ser indicio de que estamos en ¿qué? De que estamos en otoño. Por lo tanto, comúnmente los indicios son signo de la naturaleza y por eso son universales. Estamos. A ver, el índice y el ícono también tienen una relación por convención o acuerdo. El índice e ícono también tienen una relación por convención o acuerdo. No. Acá, Ana, ¿sí? Cuando hablamos justamente de estos signos son excluyentes. Es decir, ¿a qué me refiero? Un símbolo es por convención. Un ícono es por analogía. Un indicio es por causa-efecto. ¿Me entiendes? No puede ser los dos a la vez. ¿Sí? También hay señal. Bueno, cuando tú hablas de señal, Brenda, el término señal se puede entender de manera general como señales de tránsito, ¿no es cierto? Y una señal de tránsito puede ser un ícono, o una señal de tránsito puede ser un símbolo, ¿no? Pero acá no, Pierre solamente habla de tres. El término señal ya está fuera de esta clasificación, se usan otros términos. Cuando habla de señal de tránsito, ¿a qué te refieres? A ver, cuando tú ves, joven, cuando tú ves una luz roja del semáforo, ¿eso qué significa? Significa detente, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, entre la luz roja, el signo, y el significado, detente, ¿hay una relación de causa-efecto? ¿Hay una relación de analogía o hay una relación de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? Entonces eso es símbolo. Esa señal de tránsito es símbolo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es acuerdo, pues, es acuerdo. Claro, es acuerdo. ¿Por qué? Porque acá, joven, esta clasificación, ¿a qué obedece? ¿Qué tipo de relación hay entre el signo y el significado? ¿Me entiendes? A ver, profesor, si en un video de una familia o un programa sería un icono, un video. A ver, cuando yo veo un video, claro, puede ser un signo. Las películas también son como formas de signo, ¿no es cierto? Y si se asemeja a lo que está representando, entonces sería un icono, pues. Claro, sería como una forma de icono. ¿Por qué? Porque hay una relación de semejanza, ¿no es cierto?
¿En qué se diferencia un índice de un icono? Me dice Ana. Ana, mira la definición. Un índice y un icono se diferencian en que tienen una relación totalmente distinta. Cuando hablamos de índice, ¿hablamos de qué? Hablamos de un signo que alude a un significado por relación de causa-efecto. ¿Estamos? A ver, Ana, ¿qué pasa si a alguien le tiran un golpe? ¿Qué pasa? Le queda un moretón, ¿sí o no? Y cuando tú ves el moretón, eso es un índice de que ha sido golpeado. ¿Por qué? Porque causa-efecto, ¿me entiendes? Entonces, eso es un índice, causa-efecto. Los fenómenos dejan signos, causa-efecto. En cambio, cuando hay una foto, una estatua, ahí, joven, no hay relación de causa-efecto. Ahí la relación es de analogía y semejanza, ¿me entiendes? Es decir, el signo se parece a lo que está representando. Por lo tanto, ahí no, la relación es totalmente distinta, no es la misma. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Y los signos acústicos, allá. Cuando tú hablas de acústicos, táctiles, visuales, seña, ya estás tomando otro criterio. Cuando yo clasifico los signos por táctiles, visuales, ya no estás tomando el criterio relación signo-significado, sino ya estás tomando el criterio de cómo son percibidos por el hombre. Ya es otra clasificación, ¿me estás entendiendo? O sea, hay diferentes formas de clasificar el signo. Ahí puede ser por la manera en cómo lo percibes, ¿no? Pueden ser signos que visuales, acústicos, táctiles, o también puedo clasificarlos según la relación signo-significado. Y esta clasificación obedece a ese criterio. ¿La huella podría ser ícono? No. ¿Por qué? Porque hay una relación de causa-efecto, Yamile. Hay una relación de causa-efecto. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué significa cuando tú ves una huella? ¿Significa pie? No, significa que alguien ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque ha dejado ahí su rastro, causa-efecto. Entonces, ¿qué cosa es? Índice. ¿Entiendes? Una persona que sufrió un asalto es un índice. Una persona que sufrió un asalto, Piero, no es un signo, es un hecho. Yo postulo a San Marcos, no es un signo, es un hecho. Un signo es un objeto perceptible que yo puedo ver. Muy bien. Ahora, pasamos entonces, joven, a estudiar lo que corresponde a el signo lingüístico, sus elementos y principios. Diferenciar el significado que existen, determinar el contexto o situación y las relaciones semánticas. Ahora ya vamos a entrar, joven, al estudio de lo que corresponde a el signo lingüístico. Profesor, me dice Piero, Cristel, ¿no? ¿Qué semejanza habría entre el mapa y la estatua? A ver, vamos a retroceder, Cristel. Cuando yo veo una estatua, ¿esa estatua no se parece a Mariátegui? ¿A la persona? Ese mapa, Cristel, no se asemeja a, digamos, a las dimensiones terrestres del continente. ¿Hay una semejanza o no? Entonces, es un icono. ¿El silbido sería un icono? A ver, depende, pues, Michael. Cuando uno silba, ¿qué significa? Cuando uno silba, ¿qué significa? Ya, entonces yo te pregunto, ¿el silbido y el hecho que estoy alegre, ¿sí, tienen semejanza? ¿O es por convención? A ver, respóndeme. Entonces es símbolo, pues. Y además, un silbido puede tener varios significados. Por ejemplo, algunos pueden significar estar alegres en un contexto, pero en otro contexto, un silbido puede ser una señal. O sea, me refiero, un llamado, ven. O para otros, un silbido puede ser, digamos, joven, como que una advertencia, ¿no?
¿Te das cuenta? Cambia, según la convención. ¿Te das cuenta? En cambio, un icono no puede ser un símbolo, pues. No, un icono no puede ser, o sea, un silbido no puede ser un icono. Fíjate qué relación hay. Ya, ahora sí, joven, pasamos a lo que vendría a ser el uso del signo lingüístico. A ver, en este caso, claro, joven, siempre para redondear y terminar, ¿cómo yo diferencio un símbolo, un icono y un índice? ¿Cómo lo diferencio? ¿Qué relación existe entre el signo y el significado? Siempre hay un tipo de relación. Si la relación es por convención, y esto varía, es símbolo. Si la relación es por semejanza, parentesco, analogía, es ícono. Y si la relación es por causa-efecto, es índice. ¿Estamos? Ahora, el signo lingüístico. El signo lingüístico, Xiomara me pregunta, o sea, si es símbolo, ya no, pues no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque la relación es distinta, Xiomara. Un símbolo es por convención y un icono es por semejanza. ¿Me entiendes? No puede ser los dos a la vez. No puede ser. Por algo estamos dividiéndolo en 3 clases. ¿Me entiendes? Profe, un héroe con una bandera blanca. Un héroe con una bandera blanca. Eso no significa nada. No significa nada. Ahora, que puedas combinar los signos es otra cosa. O sea, que en un panel yo pueda poner iconos, símbolos, es otra cosa. Pero ahí hay varios signos. No es que sea símbolo e icono a la vez. Ahí estás usando 2 signos distintos. No sé si me estás entendiendo. Xiomara, no sé si me estás entendiendo. Ya, muy bien. Entonces, yo puedo combinar los signos, claro, pero no se puede ser un signo, un signo no puede ser a la vez símbolo, icono y índice a la vez, no puede ser. Claro, la bandera blanca representa la paz también, ¿no? La paz puede ser, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico, joven, es quizás el único signo que no se percibe. Es el único signo y es el signo propio del lenguaje. Veamos aquí. El que lo plantea es Saussure en su libro Curso de Lingüística General. Dice, joven, que el signo es la asociación, a ver, atención, mental, por eso dice que no es perceptible, entre un significado y un significante. Cuando yo, joven, tengo en mi mente la palabra árbol, inmediatamente esa palabra me alude a un concepto. Entonces, esa relación psíquica mental es lo que Saussure llama el signo lingüístico. Por eso dice que el signo lingüístico es biplánico. Tiene 2 planos interdependientes. El significado, la imagen, se entiende, joven, como la imagen conceptual, la idea. En cambio, el significante se entiende como la imagen acústica, es decir, la imagen, la palabra que conocemos y que está conformado por fonemas. ¿Estamos? ¿Cómo yo compruebo que existe el signo lingüístico? Lo puedo comprobar de la siguiente manera. Si yo cambio la palabra árbol y pongo la palabra perro ahí, entonces, ¿qué pasa? Cambia el significado. Ya no sería eso. Si yo digo perro, inmediatamente, joven, la imagen que me viene a la mente sería de un animal cuadrúpedo con cola que ladra. ¿Sí o no? Si yo cambio el significante, cambio la palabra y pongo la palabra manzana, entonces, joven, inmediatamente el significado cambia. El significado cambia. Ya no sería pues esa la imagen, sino sería, joven, una fruta como pensada, ¿no? De manera ideal, como roja, jugosa, ¿no? Dulce. Entonces, eso, joven, sería el significado. Entonces, esto, joven, este signo no está en la realidad. Este signo está en nuestra mente. Porque justamente, joven, es una relación psíquica. La ciencia que estudia el significante
la palabra se llama fonología. En cambio, la ciencia que estudia el significado, que vamos a ver el día de hoy, las ideas y el concepto, se llama la semántica. Claro. Cristel me dice, todas sus características tendría el significado. Ahí justamente lo que vamos a definir ahorita, Cristel. ¿Qué cosa es el significado? Pero antes de hablar del significado, acá se nos menciona, joven, lo que vendría a ser los principios del signo lingüístico. Veamos aquí, rápidamente. El signo lingüístico, joven, se caracteriza porque es arbitrario. ¿Qué significa eso? Significa, joven, que el signo lingüístico es un símbolo. Si hacemos alusión a la clasificación que hizo Peirce, el signo lingüístico sería, joven, un símbolo, en la cual el significante y el significado guardan una relación de convencionalidad y acuerdo social. Y eso, joven, ¿cómo se comprueba? Se comprueba, joven, justamente por el hecho de que existen diferentes lenguas, dialectos e idiomas. Por ejemplo, este es un significado. Y según la convención, acuerdo, por ejemplo, en algunas lenguas le ponen el significante de gato, en otros le ponen el significante de cat, en otras lenguas le ponen chat, y en otras lenguas le ponen. Entonces, si te das cuenta, joven, el nombre, el significante de este animal va a cambiar según los acuerdos, según las sociedades y según las lenguas. Por lo tanto, la relación entre el significado y el significante no es natural, causa-efecto, no es por analogía, sino es por acuerdo, es un símbolo. Por lo tanto, nosotros cuando nacemos, joven, ya bajo una convención, un acuerdo, y nosotros asumimos esa convención. Por eso dice, entre el significado y el significante no hay relación natural, ni analógica, ni motivada, ni de parentesco, sino es convencional. También, joven, esto tiene que ver con el significante. El significante, joven, está conformado por fonemas, y estos fonemas, vocales y consonantes, se manifiestan, joven, de manera lineal. Es decir, siempre un fonema aparece uno detrás del otro formando una línea. Y esto se comprueba a través de la pronunciación. Cuando nosotros pronunciamos las palabras, siempre, joven, pronunciamos los sonidos uno detrás del otro. O también lo podemos comprobar a través de la escritura. Cuando escribimos las palabras, lo escribimos también uno detrás del otro. Esto tiene que ver con el significante. Otros principios, joven, son en relación al tiempo. El signo es mutable. Significa, joven, que la relación entre significado y significante puede cambiar. Ahora, eso, joven, por ejemplo, lo podemos comprobar a través del estudio histórico. Antes se usaba Taurus y eso ha cambiado a la forma de toro. Ha cambiado el significante. También puede cambiar el significado. Por ejemplo, la palabra villano en la Edad Media significaba habitante de una villa, pero en la actualidad se le asocia más al significado de hombre malvado. Ahí ha cambiado el significado. O en algunos casos puede ser los dos. Burgo representa una fortaleza medieval y burgués un hombre de clase media. Entonces ahí ha cambiado tanto el significado como el significante. Significa entonces, joven, que esto puede cambiar con el tiempo. Por eso dice, ¿no? A través del tiempo. En cambio, si nosotros estudiamos el signo lingüístico solamente en su estado actual, solo en su estado actual, sin tomar en cuenta su pasado histórico, entonces me doy cuenta, joven, que la relación entre significado y significante es inmutable, no puede cambiar. Significa, joven, que yo no puedo cambiar la forma de las palabras de un día para otro, ni tampoco puedo cambiar, joven, el significado de las palabras de un día para otro. En un tiempo actual, el signo lingüístico tiende a ser estable, inmutable.
Entonces, profesor, ¿cómo se explica esta contradicción? ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es mutable e inmutable a la vez? Claro, depende qué punto de vista tomes. Si tomas el punto de vista histórico, entonces es mutable, o sea, diacrónicamente a largo plazo. Pero si lo estudias desde un punto de vista sincrónico, o sea, en el presente a corto plazo, sería pues inmutable. Entonces, ahí depende de cómo lo estudies. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, la semántica hemos dicho, joven, que es aquella ciencia que estudia el significado de las palabras, el significado de las oraciones, el significado de todas las expresiones lingüísticas, ¿ya? Esta ciencia, joven, esta ciencia estudia el significado de las palabras. Ahora, ¿qué es un significado? Nosotros hemos definido el significado, joven, como la imagen conceptual, ¿no es cierto? La imagen conceptual. Pero esa imagen conceptual, joven, está conformado por lo que llamamos los semas. Los semas se entienden como los rasgos mínimos de significado que permite evocar los conceptos de una palabra. Por ejemplo, joven, si nosotros revisamos el diccionario, en el diccionario, joven, hay definiciones. ¿Y esas definiciones qué son? Esas definiciones, joven, son los conjuntos de semas que conforman una palabra. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la palabra perro en el diccionario, me aparece una definición. ¿Y qué me aparece? Sus semas: mamífero, doméstico, familia cánidos, pelaje, con cola, olfato muy fino, inteligente, leal. Entonces, eso, joven, serían los semas que conforman al concepto o al significado de perro. Ahora, estos semas, joven, te va a permitir no solamente definir una palabra, sino también diferenciarlo de otros. Por ejemplo, si yo tengo silla y sillón, son pues dos significantes que aluden a diferentes significados. Ahora, entre los dos hay semas o rasgos comunes. Por ejemplo, los dos son muebles, sirven para sentarse y poseen patas y espaldar. Entonces, hay semas comunes, pero evidentemente, joven, hay semas diferenciadores. Por ejemplo, la silla carece de brazos. En cambio, el sillón presenta brazos. La silla es de tamaño pequeño y el sillón es de tamaño más grande. Por lo tanto, esa diferenciación, joven, de los semas me va a permitir definir mejor una palabra. Si yo comparo, por ejemplo, joven, un zapato y una zapatilla, hay semas comunes, calzados. En cambio, si busco la diferenciación, la zapatilla es de uso más deportivo. En cambio, el zapato de uso más formal. También, joven, la diferencia puede ser en el material que están hechos, ¿no? El zapato es cuero, ¿no? Digámoslo así, la zapatilla puede ser de otro material que no sea el cuero. Entonces, ahí, joven, hablamos justamente de qué, de semas diferenciadores. Profe, el SEMA se podría definir como características, no solo como características sino también pueden ser géneros. Por ejemplo, yo leí, ¿no? ¿Qué cosa era el perro? Primero, mamífero. Género. ¿Qué más decía? Mamífero. También decía que era cánido. Ahí está hablando de la especie. Y de ahí dice, con pelaje, cola, ¿no? Ahí ya está hablando de características. Y después dice, inteligente, representa la fidelidad. Ahí ya no estás hablando de características físicas, ¿no? Sino ya estás hablando de otro tipo de semas. ¿Qué cosas representan? O sea, el sema no solo es la característica, puede ser varios rasgos más. ¿Me entendiste, Censo? Muy bien. Ahora, en este caso, joven, cuando nosotros hablamos del significado, ¿sí?
El significado se divide en dos grandes clases. El significado joven puede ser el denotado y el connotado. El denotado joven es el significado general, el más convencional, el más usado por los hablantes. Es el significado real, objetivo y primario que adopta una palabra en un enunciado. Estos comúnmente se hallan en textos de carácter científico y reportes periodísticos. En cambio, el sentido connotado joven es el significado secundario, subjetivo, figurado, que adopta una palabra. Lo podemos hallar joven ya en el habla coloquial, en la literatura, ¿no? Es como referencia, no tampoco general, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. Cuando yo digo, por ejemplo, ellos lloraron por tu partida, llorar, partida, están usados de manera denotada. Pero yo puedo decir lo mismo de manera figurada. Por ejemplo, cuando yo digo, ellos lloraron a mares por ti. Cuando dicen a mares, acá joven, se está usando figuradamente como, no hay que tomado de manera literal, sino que lloraron bastante, ¿no? Mucho, cantidad. Pues ahí es connotado. Cuando yo digo subió el precio del pollo, ahí subir, precio y pollo se usan de manera denotada. Yo puedo decir lo mismo, pero ahora de manera figurada, con una expresión connotada. Por ejemplo, no bebas, Carlos, eres pollo. Ahí pollo ya no significa el animal, sino joven tiene otro sentido, ¿no? Una persona que, digamos, se embriaga fácilmente, ¿no? Ahí ha cambiado el sentido de la palabra pollo. Fíjate. Se bebió el agua de la jarra. Claro, uno se bebe el agua. Pero a veces, joven, por una relación de metonimia, metáfora, proximidad, a veces decimos, se bebió toda la jarra. Y no es que se beba toda la jarra, se entiende, joven, que se bebió el agua, pero ahí está usado de manera figurada, ¿no? Figurada. Me quemé con aquel fuego. Quemarse y fuego, ahí, joven, denotado. En cambio, cuando yo digo, por ejemplo, el fuego de tus labios me quema, ahí la palabra fuego no alude pues a la combustión, sino, joven, puede ser la pasión o el amor, ¿no? Entonces, ahí, joven, está usado de manera connotada, claro. Por lo tanto, como dice Yomel, ¿no? Yomel, si queremos sintetizar, el denotado es el sentido literal y el connotado es el sentido figurado. Claro, claro. A ver, vamos a aplicar, joven, esto a través de este ejercicio. A ver, denotado, connotado. Dice la primera. En el estanque vive muchos sapos. ¿Qué sería? Denotado. Correcto. Muy bien. En la siguiente. Ese alumno se saca el jugo estudiando. Claro, sacarse el jugo, ¿qué significa? Que se esfuerza bastante, sino es connotado, pues no es literal. La siguiente, Pablo es como el perro del hortelano. Claro, el perro del hortelano, joven, es connotado, ¿no? Como el perro, no está comparando ya. Esas personas viven del día al día. ¿Qué significa vivir del día al día? De su trabajo diario, ¿no? No es que vive del día, ¿no? No hay que tomarlo literalmente. Por lo tanto, joven, connotado. Apuntó allá con su dedo tembloroso. Denotado, muy bien. La olla de metal se puso al rojo vivo. Claro, por la expresión vivo, ¿no? Rojo vivo, ¿no? O sea, ¿qué significa vivo ahí? Significa intenso, pero vivo no, pues, ¿no? Entonces, ahí se ha usado connotadamente. Tiene un lunar en la mano derecha. Denotado. Ayer compré una mano de plátano. Claro, mano ahí significa 5, ¿no? No significa parte del cuerpo, sino. Entonces, connotado. El veterinario curó a la tortuga de Luis. Claro, denotado. Muy bien, correcto. Entonces, repito, el denotado es el sentido literal, el objetivo, el más convencional.
El connotado es el significado ¿qué? Es el significado joven figurado, ¿no? Secundario. Ahora, profe, ¿a qué se debe que una palabra cambia de significado? Justamente, joven, porque cambia el contexto y la situación. Por lo tanto, vamos a ver, joven, cómo este contexto o esta situación influye en los significados de las palabras. Atención, ¿qué se entiende por contexto? El contexto se entiende como el entorno o el marco lingüístico, es decir, el conjunto de palabras que se ubican antes y después de un vocablo y permite determinar su significado. Por ejemplo, cabeza. A ver, acá tengo la palabra cabeza que se usa en diferentes contextos. Mira acá, cuando digo, él iba a la cabeza de la marcha, ahí, cabeza, ¿qué significa? Significa, joven, que iba a la delantera. ¿Y tú cómo deduces qué significa eso? Por el contexto, por las palabras que lo están enmarcando. Capturaron a la cabeza de la banda. Ahí la palabra cabeza significa el líder. ¿Sí o no? ¿Y cómo tú deduces qué significa el líder? Por el contexto, pues habla de capturar, habla de la banda. ¿No es cierto? Y cuando yo digo, a él lo golpearon en la cabeza, ahí, joven, se entiende cabeza como parte del cuerpo. ¿Y por qué? ¿Y cómo tú deduces eso? Por el contexto de golpearlo, ¿no? A él le golpearon la cabeza, pues, ¿no? ¿Qué otra cabeza va a tener? Entonces, fíjate acá, joven, que la palabra cabeza cambia de significado según el contexto. ¿Estamos? El contexto, entonces, joven, es lo que está subrayado, es el entorno lingüístico, las palabras que acompañan a otra. En cambio, ¿qué cosa es la situación? La situación, joven, se entiende como el entorno extralingüístico, no lingüístico. Es decir, son los elementos presentes en la mente del sujeto en la realidad exterior que condicionan el significado de la palabra. Es decir, la situación, joven, es el lugar, el tiempo, el momento en el cual se enuncia una oración. Por ejemplo, a ver, si yo digo, dígame una oración. Ahora, si yo lo digo, por ejemplo, como profesor de gramática en un aula, entonces ahí oración significa sujeto predicado. Pero si, por ejemplo, joven, lo dice un cura en una iglesia, dígame la oración, ahí la oración no significa sujeto predicado, significa plegaria o oración, ¿no? Entonces ahí ha cambiado. Entonces, no ha cambiado la palabra ni la frase, lo que ha cambiado es el lugar y la persona que lo dijo. Esa es la situación. ¿Te das cuenta? Cuando digo dama, bueno, depende en qué situación lo usas, ¿no? Por ejemplo, sobre una puerta, la palabra dama significa justamente, joven, baño. Pero si tú lo ves, joven, sobre una caja, sería pues un tipo de juego, ¿no? Las damas. Entonces depende de la situación, donde aparezca esa palabra. Juan realizó la operación. Ah, ya, depende, ¿no? Si tú lo dices, por ejemplo, joven, en un hospital, se entiende operación como intervención quirúrgica. Pero si tú lo dices en un aula, como un ejercicio matemático. Y si tú lo dices en un banco, realizó la operación en un banco, significa movimiento financiero. Entonces, joven, allí, fíjate, no ha cambiado el contexto, sino el lugar. ¿Estamos? Por lo tanto, repito, ¿qué es un contexto? El entorno lingüístico. ¿Y qué es la situación? El entorno extralingüístico, el lugar. Ahora, atención. Aquí, joven, me pide que resalte qué expresiones requieren contexto y cuáles requieren situación. Atención acá. Profe, ¿cuándo yo sé que una expresión requiere contexto y requiere situación? Atención. A ver, joven, si hay una oración
que es ambigua, o sea, si encuentras una oración que se puede interpretar de dos o más maneras, entonces es porque requiere situación. En cambio, si hay alguna expresión que no genera ambigüedad, es porque ya simplemente necesita o ya presenta contexto. ¿Estamos? Repito. Por ejemplo, si yo te digo, te esperaré en la espalda del cine, ahí la palabra espalda significa detrás del cine. Entonces, no hay ambigüedad, todo está claro, contexto. ¿Estamos? Pero si yo digo, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, se le cayó la hoja. Pues ahí joven puede significar varias cosas. Puede significar joven el papel, puede significar la planta, ¿no? O quizás la hoja de afeitar. Pues ahí es ambiguo, todavía no está claro, requiere la situación. ¿Me entiendes? A ver, empecemos. Ese muchacho perdió los papeles. Claro, ahí puede significar joven, papeles, objeto para escribir, o cuando dicen perdió los papeles significa perdió la calma también, ¿no? Ahí requiere situación, es ambiguo. Mi gata se perdió en aquella casa. Claro, gata pues, ahí es ambiguo, porque puede significar el animal o puede significar la herramienta, por lo tanto, situación. Leí una buena columna en el diario. Bueno, ahí, joven, columna, no lo vas a confundir con la construcción, ni tampoco con la columna vertebral. Ahí es claro que significa un artículo, ¿no? Una columna, por lo tanto, no es ambiguo. Contexto. La siguiente. Se olvidó de lavar la taza y se marchó. Bueno, la palabra taza, joven, puede significar objeto que sirve para beber, o también le llaman taza, por ejemplo, al inodoro. Entonces, ahí, joven, no queda claro, ¿no? Entonces, situación. José pidió la carta del menú al mozo. Bueno, carta puede significar objeto para informar, escribir. Carta puede ser también la baraja, pero ahí, joven, no es ambigüedad. Ahí está claro, ¿no? La carta es una lista de precios. Por lo tanto, no es ambiguo, contexto. Se quedó parado cerca de esa planta. Planta. Bueno, ahí, joven, puede ser el vegetal. Puede ser también la planta, puede ser una fábrica, ¿no? No queda claro ahí. Requiere situación. Correcto. La siguiente. A mi amigo le gusta mucho la salsa. Claro, ahí salsa, joven, puede significar comida o puede significar un tipo de baile, ¿no? Entonces, situación. Mario presionó el botón del ascensor. Botón puede ser de la camisa, puede ser el botón de la flor o puede ser el botón del ascensor. Pero ahí, joven, no hay ambigüedad. Ahí está claro, ¿sí o no? Contexto. En septiembre cayó el presidente. Cayó. Claro, ahí joven puede significar que quizás rebaló, cayó, o quizás joven lo vacaron, ya. Entonces, ahí joven no está claro, ¿sí? Entonces sería situación. Entonces, repito, ¿tú cómo te das cuenta que una expresión requiere situación? Por su ambigüedad. ¿Y cuándo te das cuenta que una oración requiere contexto? Porque ya no es ambiguo. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, joven, hablemos de las relaciones semánticas. Entre las palabras hay relaciones en sus significados. Por ejemplo, cuando hablamos de sinonimia, cuando dos palabras tienen significados parecidos. Por ejemplo, joven, casa, vivienda, claro, son palabras que aluden casi a lo mismo, ¿no? Lugar donde se habita. Flaco, esmirriado, claro, son sinónimos, significa característica física, ¿no? De pocas carnes, ¿no? De pocas carnes, ¿no? Flaco, delgado. Muy bien. La antonimia. ¿Qué es la antonimia? Cuando dos palabras presentan significados opuestos. Flaco, gordo. Blanco, negro.
cerca, lejos, bonito, feo. O sea, ahora, los significados, joven, pueden ser de dos clases. Significado gramatical. ¿A qué hablamos de significado gramatical? Es aquella, joven, en la que solamente se usa el prefijo de negación. Por ejemplo, honrar, deshonrar, su opuesto. Formal, informal. Gramatical, agramatical. Legible, ilegible. O sea, ¿cómo indico lo opuesto? Solamente, joven, a través de el prefijo de negación. Ahora, se llama antonimia lexical cuando ya vas a usar, joven, dos palabras distintas para indicar la oposición de significados. Ahora, atención acá. La antonimia gramatical se divide en tres clases. Hablamos de antonimia complementarias. ¿Cuándo? Cuando estos antónimos, joven, se excluyen uno al otro. Es decir, no pueden ser los dos juntos. O es uno o es otro. Por ejemplo, o está en singular o está en plural. No puede ser los dos juntos. O es vida o es muerte. No puede ser los dos juntos. O está lejos o está cerca. No puede ser los dos juntos. Tiene que ser uno de los dos. O está soltero o está casado. No puede ser dos. Cualquiera de, o sea, son excluyentes. ¿Estamos? Ahora, hay antónimos que se llaman antónimos propios. Y se le llaman antónimos propios a aquellos, joven, en la cual están graduados. Por lo tanto, como están graduados, siempre van a tener un punto de intermedio. Por ejemplo, hay gradación. Frío o caliente, ya, son opuestos. Pero entre ellos hay una gradación. Porque entre ellos hay un punto intermedio que es, por ejemplo, tibio. Por lo tanto, eso sería, joven, propio. Gordo, flaco, claro, son opuestos, pero entre ellos hay un grado intermedio, que ni es tan gordo ni es tan flaco. Podríamos decir, por ejemplo, joven, ¿qué cosa podría ser? Fornido, ya, digamos. O mañana y noche, son opuestos, claro, pero entre ellos dos hay un grado intermedio, que sería tarde. ¿Sí o no? Tarde, claro. Igual puede ser, por ejemplo, no sé, niñez, vejez. Claro, entre la niñez y la vejez podría ser la adultez o juventud. Entre negro y blanco podría ser gris, ¿no? Personajes grises, ¿no? O sea, intermedio. Y hablamos, joven, de antonimia recíprocas cuando los opuestos se requieren uno al otro. Son opuestos, pero se requieren que exista, para que exista uno, tiene que existir el otro. Por ejemplo, para que haya un padre, tiene que haber un hijo. Para que haya un tío, tiene que haber un sobrino. Para que haya un médico, tiene que haber un paciente. Para que haya un profesor, tiene que haber un alumno. Para que haya un abuelo, tiene que haber un nieto, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, joven, los tres tipos de antonimia lexical. Antonimia complementaria, propia y recíproca. Emisor y receptor, ¿qué sería, profesor? Sería recíproco, pues. ¿Por qué? Porque para que haya un emisor, tiene que haber un receptor. Es como también decir, por ejemplo, entre emisor y receptor, podría decir entre comprador y vendedor también. Para que haya comprador, tiene que haber vendedor y así. Claro, entre hombre y mujer sería complementaria. O es hombre o es mujer. O es varón o es hembra. ¿Sí? Complementaria. Muy bien. Ahora, la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia, joven, es cuando una palabra tiene varios significados. Si tú revisas en el diccionario, joven, una palabra no tiene un solo significado. Una palabra, joven, suele tener varios significados según el contexto. Ahora, en este caso, joven, atención, ejemplos. Cuando yo digo la palabra pico, esa palabra
puede tener varios significados. Puede ser el de la ave, herramienta, o puede ser de la montaña. Hablamos del pico de la montaña, ¿sí o no? Entonces, joven, la palabra pico es polisémica. Puede tener varios significados según sus diferentes contextos. Ahora, una polisemia, joven, se caracteriza porque los significados diversos tienen un rasgo o un sema común. Por ejemplo, en este caso, llamamos pico a la forma del ave, herramienta y la montaña por la forma puntiaguda. Entonces, hay una motivación, hay una relación para llamarlo a los tres picos. Carta. Puede ser, joven, por ejemplo, el que enviamos, ¿no?, a través del correo. Puede ser, por ejemplo, el que usamos para jugar. O puede ser, joven, la lista de precios de un restaurante. La palabra carta, entonces, es polisémica porque tiene varios significados. Ahora, estos significados tienen que estar asociados, relacionados a través de un sema. Y en este caso, joven, el sema es que los tres brindan información, o sea, por la función. Entonces, ahí vemos, joven, que sería, pues, carta polisémica. Claro, el antónimo complementario también le llaman excluyente, Sandro. Es otra manera de llamarlo también. Uh-huh. Claro. Profesor, y si digo capital, ¿la palabra capital también es polisémica? Pues claro, pues no es cierto. Cuando digo capital, la palabra capital puede significar que relativo a la cabeza, puede ser la ciudad principal de un país, ¿no? Puede ser patrimonio, dinero, ¿no? Cantidad de dinero, hacienda, conjunto de bienes. Entonces, ¿qué cosa es? Polisémica, pues. Correcto, ¿no? Ahora, en este caso, joven, otras palabras polisémicas serían sierra, que puede ser la herramienta o conjunto de montañas. Banco, que podría ser, joven, institución financiera, podría ser asiento con peces. Artículo, que puede ser un artículo, una palabra, puede ser también el artículo, joven, periodístico, ¿no? Un artículo de primera necesidad. Cabo, que puede ser, joven, digamos, un rango militar inferior, el cabo Pérez, digamos. Cabo también puede ser, joven, digamos así, de un bat, ¿no? La parte donde se agarra el cabo. O puede ser mismo un accidente geográfico. Botón, caja, ola, cortina, cabeza, mano, pie, ojo, son palabras polisémicas, etc. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, se dice, joven, que las palabras polisémicas surgen debido al principio de economía lingüística, ¿no? Es decir, joven, en vez de crear tantas palabras, tan solo a una palabra le doy varios significados. Ahora, un fenómeno que se parece allá. ¿Por qué, profesor, banco sería polisemia? Porque justamente ahí hay una razón histórica, Tania. Antiguamente, cuando no existían las instituciones financieras, no existían, en la antigua Roma, digamos, las transacciones comerciales se hacían en las plazas, ¿no?, públicas a través de funcionarios. Y ellos usaban, pues, una mesa y un banco para poder hacer esas transacciones en lugares públicos. De ahí viene el nombre, el banco. ¿Te das cuenta? Pero es una razón histórica ya. Ahora, un fenómeno, joven, que se confunde con la polisemia es la homonimia. Ahora, en este caso, joven, la homonimia consiste en que las palabras son dos palabras que presentan igual pronunciación, hasta la misma escritura, pero significados totalmente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, cuando yo decía pico, ave, herramienta, y pico, montaña, tú te dabas cuenta que era polisémica porque había un rasgo común,
la forma puntiaguda. Pero cuando yo digo llama fuego, llama animal y llama de llamar, te das cuenta, joven, que esas palabras no tienen ningún sema en común. ¿Y a qué se debe eso, profesor? Se debe, joven, a que son palabras de diferente origen. En verdad son palabras distintas. La primera llama viene del latín flama, la segunda llama viene de una voz quechua y la tercera viene del verbo llamar, que es declamar. Entonces, fíjate, en la homonimia, joven, no hay ninguna relación de parentesco, semejanza o función. No hay sema que compartan. Cuando yo decía, por ejemplo, joven, la palabra carta, ¿no? Carta podría ser, pues, lo que enviamos, mensajes, la baraja, o podría ser, joven, también la lista de precios de un restaurante. Y dijimos que era polisémica porque tenían un rasgo en común, brindaban información. En cambio, si yo digo, por ejemplo, coma, que es un signo, coma, estado, o coma, de comer, te das cuenta, joven, que en este caso los significados no tienen nada en común. ¿Sí o no? Ahora, no hay sema común. ¿Y eso a qué se debe? A que son palabras distintas. La primera coma viene de un latín, coma. La segunda coma viene de una palabra griega. Y la tercera viene del verbo comer, comedere. Entonces, acá, joven, se ha dado una coincidencia fonética de las palabras, una coincidencia de escritura y pronunciación, pero son palabras de origen distinto. Entonces, la pregunta siempre del alumno es, ¿no? Profesor, ¿cómo diferencio entonces una polisemia de una homonimia? Por el significado, pues. En una polisemia, los significados están asociados, relacionados, bajo un sema. En cambio, en la homonimia, los significados no están relacionados bajo ningún sema. Ahora, la homonimia, joven, si te das cuenta, también tiene otras características que vamos a ver. Por ejemplo, hay clases de homonimias. Hay homonimia gramática absoluta. Se llama absoluta cuando las palabras son de la misma clase. Dos sustantivos, puede ser, o quizás son dos verbos. Por ejemplo, no fui sincero cuando fui a verte. Ahí fui, el primero viene del verbo ser y el segundo viene del verbo ir. Si te das cuenta, tienen diferentes verbos, pero coincidió en su forma. Entonces, ese se llama homonimia absoluta porque los dos son verbos. Por ejemplo, digo, en Lima me comí una jugosa lima. La primera lima es nombre de la ciudad y la segunda lima, joven, es nombre de una fruta. Ahora, no hay ninguna relación en sus significados. La primera lima viene de una voz quechua y la segunda lima, joven, de una árabe. Ahora, en este caso, joven, los dos son sustantivos. Por lo tanto, homonimia absoluta porque son de la misma clase. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el ejemplo, llama fuego y llama animal, porque son sustantivos. Igual pasa con coma, signo y estado de coma, porque son sustantivos. En cambio, cuando hablamos de homonimia parcial, cuando los homónimos son de diferente clase, un sustantivo y un verbo, o al inverso. Por ejemplo, mira, trajo el sobre, ahí es sustantivo, y lo dejó sobre la mesa, ahí es preposición, son diferente clase. Por lo tanto, parcial. Ojalá no se vaya, ese vaya es de ir, y salte la valla, esa valla es sustantivo. Entonces, diferente clase, parcial. En este caso, joven, si te das cuenta, vaya y vaya se escriben diferentes. Se llaman homófonas, suenan igual, pero sigue siendo homónima. ¿Estamos? Entonces, si yo veo el ejemplo, si yo relaciono llama animal con llamar, ahí sería parcial. ¿Por qué? Porque el primero es sustantivo y el otro es verbo. Igual, si yo comparo estado de coma, sustantivo, y digo, ojalá coma bien,
ese es verbo, ahí sería parcial, porque ya estoy relacionando sustantivo y verbo. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, se llama homonimia absoluta cuando son de la misma clase. Y se llama parcial cuando son de diferente clase. Ahora, este es un caso particular. La homonimia paradigmática solo se da en un verbo. Solo en el verbo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Consiste, joven, no en el cambio del verbo, no en el cambio de raíz, no en el cambio de significado. Acá es, como digo, es especial. La homonimia paradigmática, joven, no es el cambio de significado de un verbo, como en el caso de fui, ¿no? Que es fui, ir, ser, ¿no? No, acá es el mismo verbo. La homonimia no está en el verbo, en el significado, sino está en el paradigma, en la conjugación. Es decir, yo trabajaba, ese aba está en primera persona. Pero cuando yo digo él trabajaba, ese aba está en tercera persona. O sea, el verbo es el mismo. Lo que está cambiando acá solamente, joven, la coincidencia solamente se da en el paradigma o la desinencia verbal. Aba, primera persona, aba, tercera persona, según el contexto. ¿Me entendieron? Muy bien. Ahora, modo, también puede ser el tiempo, claro. Por ejemplo, yo digo, ahora cantamos, presente. Ayer cantamos, pasado. Claro, puede ser. Puede ser el modo, claro. Ojalá vaya a su casa, subjuntivo. Usted vaya a su casa, imperativo, ¿no? Ahí hay una coincidencia a la forma, pero son diferentes modos, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Ahora, para hacer una diferenciación entre la polisemia y homonimia, joven, podemos establecer los siguientes rasgos. La polisemia se da por economía lingüística, en cambio la homonimia por coincidencia fonética. La polisemia, todos provienen de una misma raíz, tienen un mismo origen etimológico. En la homonimia tienen diferente origen. Ahora, acuérdate que la homonimia también se puede dividir por su forma de escribir. Si se escribe igual, la homonimia, si se escribe igual, se llaman homógrafas. Y si se pronuncian igual, o sea, se escriben diferente, pero se pronuncian igual, se llaman homófonas. Es otra manera de clasificarlos. Siempre la polisemia son de la misma categoría. Siempre van a ser de la misma categoría. En cambio, la homonimia puede serlo o no lo puede ser. Acuérdate que existe la homonimia parcial. Cuando veas dos palabras que se escriben igual o se pronuncian igual y son diferente clase, inmediatamente son homónimas. Ahora, cuentan con la misma entrada y cuentan con diferentes entradas. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, si tú consultas, si tienes dudas, joven, si una palabra es polisemia o homonimia, el diccionario te lo dice. Si es polisemia, pasa lo siguiente. Aparece solamente una vez la palabra, así como acá, sierra, que viene del latín serra, y aparecen los diferentes significados. ¿Qué significa eso? Significa, joven, que todos estos significados que están acá provienen de una misma palabra, de la palabra sierra que viene del latín. En cambio, cuando es homónima, aparece así, mira, con entradas distintas. La palabra radio. Ahora, radio, como te das cuenta, puede ser un hueso, puede ser un segmento lineal. Ya, pero radio también puede ser un elemento químico metálico. O también puede ser, joven, ¿cómo se llama esto? Puede ser, digamos, el instrumento, el artefacto, ¿no? Radio, de radiodifusión, ¿no? Entonces, si te das cuenta, joven, no son polisémicas. ¿Por qué? Porque la primera viene del latín radius y la segunda viene del francés radium, tiene diferente origen. Y el otro es un acortamiento de radiodifusión. Entonces, fíjate, tienen diferentes orígenes. Por eso tienen diferentes entradas, radio 1, radio 2 y radio 3. Eso te indica que son homónimas, diferente origen. Muy bien. Ahora, joven, ¿qué cosa es una palabra parónima? Sí, Ana, solamente la homonimia paradigmática solo se da en la desinencia del mismo verbo, nada más. Una paronimia es cuando dos palabras tienen parecida escritura o pronunciación. Por ejemplo, inicuo, inocuo.
Por ejemplo, salobre, salubre. O por ejemplo, guío, guío. Ahora, mira acá. En el primer caso, joven, se da una parecida escritura y pronunciación y siempre va a haber un par de sonidos que cambian. En este caso sería la I y la O. Todo lo demás se parece, salvo esas dos vocales. Salobre y salubre son palabras que se escriben y pronuncian parecidos solo porque se oponen en dos sonidos, la O y la U. Y en el caso de guío, guío, ahí joven, la diferencia está en el acento. Guío en la I, guío en la O. También ahí se pronuncian parecidos. Comúnmente, joven, en la paronimia, comúnmente no hay ninguna relación en el significado. Es decir, no tiene nada que ver, solamente es cuestión de forma. Se parecen en su escritura o pronunciación. Pero algunas, son pocas, ¿eh? En algunos casos, joven, se da, por ejemplo, que puede haber una relación. Por ejemplo, hay homónimos que pueden ser sinónimos a la vez. Amable y afable son parónimas porque se opone la M y la F, pero a la vez, por su significado, son sinónimas. O, por ejemplo, latente y patente. Son parónimas porque se opone la L y la P, pero a la vez son antónimas porque uno es que se muestra y otro es que se esconde. Pero lo común es que lo común es, joven, que no haya ninguna relación en sus significados. Ahora, joven, veamos las relaciones de inclusión. A ver, cuando hablamos de relaciones de inclusión, joven, hablamos de la relación de que hay dos tipos de relaciones de inclusión. Género, especie, parte todo. Repito, hay dos tipos de inclusión. O sea, un vocablo puede incluirse en otro por dos tipos de inclusión, ya sea género, especie o ya sea parte todo. Por ejemplo, si hablamos de género, especie, puedo poner como ejemplo deporte, género, y especies, ¿cuáles serían? Tenis, vóley, fútbol. Otro ejemplo, fruta es género, y especies de frutas, ¿cuáles serían? Manzana, pera, uva, manzana. ¿Ya? Cuando tú relacionas género-especie, hablamos de las siguientes relaciones. Género, hiperonimia. Cuando yo relaciono género-especie, hablamos de una relación de hiperonimia. Yo digo, por ejemplo, mi fruta preferida es la pera. Mi fruta preferida es la pera. Entonces, ¿qué relación se da? Hiperonimia, porque hay una relación de género a especie. Pero si yo ahora digo, por ejemplo, ahora digo la relación especie-género, sería hiponimia. Por ejemplo, si yo digo, la manzana es mi fruta preferida. Ah, ya. La manzana es mi fruta preferida. Eso significa, joven, hiponimia. ¿Por qué? Porque menciono primero la especie y después voy al género. Y si yo relaciono especie-especie, sería cohiponimia. Por ejemplo, yo digo, compré manzanas y peras en el mercado. Ah, ya. Ahí estoy relacionando entonces especie. ¿Estamos? Entonces, repito, ¿a qué llamamos hiperonimia? Hiperonimia, joven, es la relación género-especie. ¿A qué llamamos cohiponimia? Especie. Y aquí llamamos hiponimia, especie, género. ¿Estamos? Ahora, la otra relación, joven, es la relación parte todo. Por ejemplo, bicicleta es el todo. Y la bicicleta tiene partes. Pedal, timón, rueda. Otro ejemplo, a ver, guitarra. ¿No? Guitarra es el todo. ¿Y guitarra qué tiene? Digamos, tiene cuerdas, ¿no? Traste, partes. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo relaciono, no. Cuando hablamos de meronimia, joven, holonimia, ya no estamos hablando de género-especie.
Acá la relación es parte todo. Auto es el todo y llanta es la parte. Es otro tipo de relación. Cuando se habla, joven, de el todo hacia la parte, holonimia. Por ejemplo, yo digo, llevaré mi auto para que le cambien de llanta. Ahí sería holonimia, todo parte. Y si digo al revés, ¿no? La llanta del auto se averió. Primero mencionó la parte y después el todo. Eso sería meronimia. ¿Ya? Entonces, cuidado ahí, Cristel Gonza, ¿no? Cuidado. Meronimia y hiponimia no es lo mismo. La hiponimia es relación género-especie. En cambio, meronimia es la relación todo-parte. ¿Estamos? Muy bien. Como dice, ya no tiene que ver con lo gramatical. Si te refieres a la clase de palabra, no. Acá estamos apuntando al significado. O sea, parte todo, género, especie. ¿Estamos? Muy bien. Hagamos la práctica entonces para pasar justamente a la resolución. A ver, las olas del mar son como las olas económicas. O sea, ahí, joven, se nota que es polisemia, ¿no? Claro, llanta, chasis, timón, asientos son partes del auto, pues. Son partes. Don Manuel. Allá, si tú me relacionas parte. Bueno, cuando dices no, la llanta y el chasis, es lo que me estás preguntando, ¿no? Claro, aunque no aparece, pero claro, sería la relación de meronimia con meronimia, pues. Con meronimia. Estás relacionando parte. Uh-huh. Dicen que don Manuel posee el don de curar. El primer don, joven, es un título, como señor, digamos, un tratamiento, y el segundo don es como un talento, ¿no? Entonces, eso sería, joven, homonimia absoluta. Dos sustantivos. No son polisemia. ¿Te acuerdas? Cabo del día, al terminar el día, el Cabo Rodríguez. Eso es polisemia. En aquella casa, nadie sale de casa. Acá creo que hay una corrección. La primera casa, joven, es casa sustantivo. Y la segunda también es sustantivo. Entonces, es homonimia. Y como son de la misma clase, sería homonimia absoluta. ¿Ya? Acá hay que corregir. Homonimia absoluta. Ahora sí. Amor filial me llevó a trabajar en la filial. Ahí filial, joven, significa, hay una relación de parentesco que tiene que ver con la relación de familia y hermano. Por lo tanto, polisemia. Yo pedía justicia. Ese político pedía dinero. Fíjate, ahí, joven, no cambió el verbo, es el mismo. Solo ha cambiado la conjugación. Por lo tanto, homonimia paradigmática. No, Gretel, la segunda casa funciona como sustantivo. Funciona como sustantivo. Casa sería verbo si estuviera conjugado. Yo caso, tú casas, pero ahí no está conjugado. Parado en la cola, claro, cola, vi un perro, ahí es polisemia. Ahí es polisemia. Mi gato tumbó con su cola, ya ahí. Cola es pegamento. En otro caso ya sería homonimia, pues, homonimia absoluta. La chicha morada tiene que ver con el color, ¿no? Morada, color, ¿no? Es la que se bebe en su morada. Morada ya tiene que ver con lugar, o sea, casa, ¿no? Vivienda. Entonces, ahí sería homonimia. Homonimia parcial. Ese corredor de bolsa trajo una bolsa. Entonces, ahí es homonimia. La primera bolsa, joven, es tiene que ver con lo bursátil, lo económico. En cambio, la otra bolsa tiene que ver con objeto de plástico, es homonimia. Profe, ¿la C no podría ser homonimia absoluta? No, homonimia absoluta, Cristel, es cuando son
dos verbos distintos, ¿te acuerdas o no? Por ejemplo, sé con tilde, ¿no? Yo sé la verdad, ahí significa saber. Sé honesto, ahí significa ser. Entonces, ahí cambia el significado. ¿Sí o no? Cambia el significado. Pero cuando yo digo yo pedía justicia y él pedía dinero, ahí no cambia el significado. El verbo es el mismo. Lo que cambia solamente es la conjugación o el sujeto, como dijo su compañero. En el primer caso es yo y en el segundo caso es él. Entonces, es paradigmático. ¿Ya? No, porque en la 9, Melanie, en la 9, el primero es adjetivo, morada, y el segundo es sustantivo. Entonces, ¿serían qué? Sería parcial. No, Cristel. El bursátil, si no me equivoco, es una palabra de origen alemán. Y el otro joven es una palabra latina. Tiene diferente origen. No tiene nada que ver. Ahora, si tú piensas que bolsa se llama porque el dinero se guarda en bolsa, no, pues no. Ese es subjetivo. Si tú vas al diccionario, pues digo, ¿no? En el diccionario te das cuenta que tiene diferente origen. Ya, ahora joven, veamos acá. El alcalde y alcaide, esos son parónimas. Tulipán y jazmines, son flores, por lo tanto, cohiponimia. Rama árbol, rama es la parte del árbol, entonces, ¿qué es? Meronimia. Flor cantuta, claro, género, especie, género, entonces es hiperonimia. Tránsito, transito, ese es paronimia. Computadora, teclado, claro, todo parte, ¿no? Todo parte, entonces es holonimia. Tragedia, comedia, son especies dramáticas, por lo tanto, cohiponimia. Literatura, curso, claro, especie, género, ¿no? Especie, género, por lo tanto, hiponimia. Sala, casa, la sala es la parte de la casa, ¿no? Entonces, meronimia. Infligió, claro, en un primero infligió las reglas, y el otro castigo, ¿no? Es castigar, ¿no? Entonces sería paronimia. Muy bien. ¿Por qué la 5 es paronimia? Porque cambia el acento. ¿Te acuerdas que dije guío, guió? Tránsito, transito. Cuando cambia el acento es porque tiene parecida pronunciación. Por lo tanto, dijimos que los cambios de acentos también son ¿qué? Son parónimas. ¿Entendido, Ana? ¿Entendido? Ahí está, tómale su foto.